Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Cuéntenos desde dónde nos escriben. Y bueno, ya es la tercera semana del mes de los parques y estamos emocionadísimas, como siempre, recibiéndolos a cada uno de ustedes con toda la actitud. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Ya nos empiezan a escribir desde Puerto Vallarta. Nos están escribiendo hoy y bueno, seguiremos viendo sus comentarios. Yo soy Cintia Hernández, coordino el área de comunicación de la ANPR y me acompaña. Y yo soy Victoria Martín, coordinadora de contenido y educación de la ANPR. Pues bueno, estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos unas invitadas de súper lujo que siempre son además bienvenidas en todo lo que hacemos en la asociación y que siempre además son muy interesantes todos los temas que abordan. Y bueno, recordarles también que seguimos en el mes de los parques. Estos webinars que estamos teniendo son completamente gratuitos, así que pueden pasarles las ligas a los compañeros, a todos sus colegas, a sus amigos o a quienes deseen. Recuerden que en la página web tenemos toda la programación de los temas y los webinars que vamos teniendo semana a semana durante todo octubre. También recuerden que tenemos gran descarga de archivos que estamos nosotros generando desde la asociación, muy interesantes que desde el área de contenido generamos. Bueno, pues, ¿algo que quieras comentar, Vito? Sí, también recuerden que pues en el margen de esta celebración del mes de los parques, diario tenemos un diferente reto. Les invitamos a que los chequen en la sección del mes de los parques dentro de la página de la ANPR o también en nuestras redes sociales para que puedan descubrir cuál es el reto que tienen que cumplir hoy y los siguientes días. Y si se tienen que poner al corriente, también pueden revisar todos los anteriores. Y recuerden compartirlo con nosotros con los hashtags del mes de los parques y hashtag activando mi parque. Así es, pues saludos hasta Colombia, Pachuca, Paraguay, Puebla, Bolivia. Hoy venimos de muchos lados. Hoy venimos internacionales. Así es, de muchos lados. Y hace vecinos del Río de las Mariposas. Muchos saludos a todos. Bueno, pues para comenzar, Vito, ¿qué te parece si presentamos a nuestras grandes invitadas del día de hoy? Perfecto. Pues como Cintia dijo, tenemos de lujo, venimos internacionales, venimos de manteles largos, como decimos aquí en México, y tenemos hoy a Leticia Lozano y Mariana Ríos, que ya han colaborado con nosotros en otros webinars, en los congresos, y también pues les recomendamos poder revisar toda la información y el contenido que ellas han compartido con nosotros. Masia Studio es un estudio de arquitectura que explora los límites entre el diseño de experiencias, los procesos colaborativos y la investigación aplicada para poder crear lugares de encuentro para imaginar, para inspirar y provocar la construcción de comunidad. Sus fundadoras, Mariana y Leticia, son expertas en juego, perspectiva infantil y ciudades amigables con niñas y niños. Mariana, Leticia, pues muchísimas gracias por estar aquí. Estamos ansiosos de poder escucharlas. Les cedemos el micrófono. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y por tenernos aquí y a todos los que se han conectado. Les voy a compartir mi pantalla para empezar. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Buenísimo, pues bienvenidos todos a Paisajes de Juego. Hoy estamos muy emocionadas porque justo en el marco del mes de los parques y de todos las actividades que se han realizado, que justo estábamos platicando previo a abrir cámaras, que se ha visto como una conexión muy linda y se ha sentido como en comunidad y desde las posibilidades de cada quien, desde las perspectivas de cada quien, hemos celebrado los parques, la vida urbana, la vida pública, ¿no? Especialmente en la situación actual, ¿no? Que cambia día con día, semana a semana y de ciudad a ciudad. De repente sentirnos conectados a través de celebrar nuestros parques, pequeños, medianos, grandes, como sean, es
es un gran privilegio y es una gran felicidad para nosotras. Entonces, justo queríamos seguir compartiendo acerca de esto a través de este webinar. Paisajes de Juego es una colaboración piloto entre Masia Studio y Cool Hunter MX. Y en realidad les vamos a platicar un poquito de cómo es que nace, ¿no? Bueno, le cedo la palabra a Mariana. Bueno, pues este podcast surge de pues de una inquietud grande, ¿no? Por parte de nosotras, pero también por parte de mucha gente que está pues en el gremio y viendo las ciudades desde esta perspectiva. Y justo creo que una de las preguntas que nos hemos hecho, no nada más para generar esta colaboración con Cool Hunter, sino para otros proyectos en el estudio, ha sido como justo qué lugar se le ha dado a las infancias urbanas en la esfera pública, ¿no? Creo que ha sido como muy evidente para todos, pues para nosotras y para nuestros invitados, que ya les platicaremos un poco más, los espacios que tienen las infancias hoy día, ¿no? Entonces, esta cita de Aldo van Eyck, un arquitecto holandés, pues justo nos hace eco nuevamente, no nada más para haber generado esta colaboración, sino para muchos procesos y muchos proyectos en el estudio. Hay millones de niños en miles de ciudades. Los niños sobreviven a pesar de las ciudades. Las ciudades insisten en existir a pesar de los niños. Ambos sobreviven, niños con ciudades sin identidad. Si fuera cierto decir que las ciudades se construyen para los ciudadanos, ¿no sería cierto decir que también están hechos para los niños? ¿No son los niños también ciudadanos? Creo que aquí se abordan como muchos cuestionamientos que para nosotras han estado presentes, ¿no? Siempre pensamos como los ciudadanos, como si no fueran, como los niños si no fueran ciudadanos, tomando en cuenta solamente como la edad, ¿no? Y el derecho al voto y estos como derechos que tendríamos nada más los adultos a las ciudades. Sin embargo, pues los niños experimentan las ciudades de la misma manera al día a día que nosotros. De la misma manera me refiero a que evidentemente experimentan el espacio público, los parques y las calles, muchas veces acompañados de los adultos, pero su experiencia es completamente distinta, ¿no? Entonces creo que justo empezamos a ver imágenes como la siguiente, en donde empezamos a ver cuáles son esos espacios que se les están otorgando a niñas y niños. No tenemos que remontarnos a ninguna ciudad en especial, ni a ningún lugar en específico. Creo que para todos nosotros es como muy cotidiano ver este tipo de imágenes en ciudades grandes o pequeñas, en donde el poco o nulo mantenimiento que se le da a las áreas verdes, a los espacios de convivencia y a los espacios infantiles, pues es algo de todos los días y en un contexto ni siquiera nada más mexicano, sino también latinoamericano. Tenemos muchos colegas que comparten también estas imágenes, ¿no? De ciudades grandes o chicas en cualquier contexto latinoamericano. Y justo es importante cuando pensamos que este tipo de espacios es literalmente decirle a niñas y niños que estos espacios son los que merecen o los que les tocan a ellos en las ciudades. Esta creo que no es una de las peores imágenes que tenemos ni hemos presentado, pero justo pensar que los espacios de juego deben de ir debajo de torres de alta tensión, pues
está muy mal porque es un mensaje que no solamente se le da a niñas y niños, sino también a los adultos, y los adultos creen que estos espacios son los que merecen, ¿no? Niñas y niños, y la infancia urbana y bueno, y rural también, y a veces son como muchísimo peores los entornos, ¿no? Estas calles donde ni siquiera hay pasos francos, están debajo de torres de alta tensión, nulo mantenimiento, la vegetación está apenas sobreviviendo, no existe una interacción entre estos espacios de juego y la vegetación para que forme parte de la configuración del mismo espacio de juego. Entonces, bueno, estas imágenes grises y no tan agradables están repetidas por toda la mancha urbana en cualquier ciudad, ¿no? Y cómo desde de la perspectiva justo adultocentrista seguimos replicando esta fórmula, ¿no? Y entonces solo ponemos ya sea esto, módulos de plástico, donde en el espacio que sobra. Observamos entonces que, digamos, a través de una serie de investigaciones, del trabajo en campo, etcétera, hemos identificado que hay 3 rubros de retos del juego y de las infancias urbanas en México y que se extienden a toda Latinoamérica. Son los socioculturales, la inseguridad y violencia y los legislativos. El juego en los socioculturales es básicamente que el juego no se considera necesario para el desarrollo integral y representa una pérdida de tiempo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado decir, deja de jugar y ponte a hacer algo productivo o ya deja de perder el tiempo jugando, ¿no? Siempre minimizamos esa actividad, ese estado mental, esa interacción que tienen y que transforman niñas y niños desde su juego. Luego, en términos de inseguridad y violencia, pues, bueno, acá en México existe lo que se llama la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana y vemos siempre que hay, estos números van fluctuando, también cambian un poquito de ciudad en ciudad, pero básicamente es una tercera parte de los encuestados piensa que es peligroso vivir en su ciudad y más del 50% nos habla la mayoría de las veces de haber cambiado hábitos respecto a permitir que niñas, niños y adolescentes salgan de la vivienda, además de haber cambiado rutinas en cuanto a caminar cerca de su casa pasadas las 8 de la noche. Aquí tenemos que entender también que de la inseguridad y la violencia sabemos que hay la situación real, pero también la mayoría de las veces la percepción de esta es mayor. Evidentemente hablando en números, ¿no? Pero ya a nivel, cómo nos impacta como seres humanos y cómo cambia, cómo modifica nuestros comportamientos, bueno, entonces nos empieza a dar un retrato, una fotografía de lo que está pasando allá afuera. Y luego a nivel legislativo, otra vez, en México tenemos unos de hecho, varios, varios huecos legislativos en torno a homogeneización de conceptos en documentos de planes de desarrollo, en documentos legales. Tenemos además, digamos, existe una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero al tener artículos que de alguna manera son muy generales para otorgar responsabilidades a todas las áreas de gobierno, específicamente por la transversalidad del tema, empieza a haber una falta de permeabilidad donde entonces, como le toca a todos, pues no le toca a nadie realmente. Y entonces nadie se hace cargo y solo lo van dejando o generan procesos que no realmente involucran a niñas, niños y adolescentes, sino que son de alguna manera un poco más ficticios, etcétera, o transforman a niñas, niños y adolescentes solamente en números.
Luego, si digamos, tenemos esos retos, pasamos a una de las siguientes preguntas era, y que como bien dijo Mariana, siempre estas preguntas están en constante análisis y desarrollo, tanto en las investigaciones como en el trabajo en campo que realizamos. ¿Qué y cómo son las ciudades para la niñez y las ciudades para el juego? O sea, ¿qué significa? Las ciudades para la niñez básicamente es un buen sistema de gobierno local comprometido con implementar la Convención sobre los Derechos del Niño. Pueden ser ciudades grandes, medianas, entornos rurales, ciudades pequeñas o hasta solo comunidades, pero el chiste es que haya una articulación entre nuestro sistema de gobierno y la comunidad para transformar el entorno urbano desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, las ciudades amigas de la infancia, que es otro concepto que es, digamos, similar, traduce los procesos nacionales para implementar la convención en acciones a nivel local. ¿Por qué? Porque esa es la importancia del nivel local, y seguramente todos aquellos que trabajamos en colaboración con municipalidades sabemos perfectamente que el nivel local es en el que tenemos que atacar. Si bien tenemos que generar procesos de política pública y tenemos que asegurarnos que esa base exista, ¿no? A nivel federal, el trabajo con la comunidad es con los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque es donde niñas, niños y adolescentes viven, es donde ellas y ellos tienen la oportunidad de realmente influir en las decisiones que afectan su día a día, no si, digamos, a nivel federal hubo una participación de millones de niñas y niños, no, es si este niño que está aquí en esta foto puede ir en bicicleta a su escuela, es si puede caminar seguro en la banqueta, es si las niñas adolescentes pueden acceder al espacio público. Y entonces es si la ciudad está permitiendo, el entramado urbano realmente permite un desarrollo integral. Lleva muchas aristas, pero si realmente lo permite. Luego, ¿qué son las ciudades para el juego? Las ciudades para el juego, desde nuestra perspectiva, es ese sistema de espacios o momentos o posibilidades que existen en ese entramado para promover la exploración y el movimiento, para poder jugar, para poder sorprendernos, para poder ser espontáneos y que cualquier, digamos, esquina, calle, parque, transporte público me invite a jugar, pero además lo permita. Y no solamente el juego de niñas, niños y adolescentes, sino también de todas y todos. También tiene una visión mucho más integral de a quién sí le permitimos estar en la ciudad. Es una invitación para ver el juego como una herramienta de diseño y planeación urbana para generar espacios de asombro. Y entonces, ¿cómo se construyen esos espacios? ¿Cómo es que se van transformando las ciudades? Digamos, no podemos transformar de la noche a la mañana toda la ciudad, todo el entramado, pero sí podemos ir trabajando espacio por espacio, comunidad por comunidad. ¿Suena muy tardado? Sí lo es. ¿Suena un gran trabajo? También lo es. Pero eso no debería impedirnos querer realmente ir avanzando esa agenda urbana. Y creo que tiene mucho que ver con justo entender que los paisajes de juego y los espacios de juego no es crear de manera aislada espacios para niñas y niños y espacios de juego, sino justo entender desde una perspectiva estas necesidades para crear momentos de juego, momentos de convivencia, pero que cubran necesidades de todos los grupos poblacionales. Y bueno, la tercera pregunta es ¿qué tiene que ver el juego con el diseño y la planificación de las ciudades? Entonces, nuevamente creo que es un abanico muchísimo más amplio el pensar las ciudades desde una perspectiva de niñas y niños,
porque los beneficios cubren un montón de aristas, ¿no? Entre ellos, salud y bienestar, que tiene que ver con actividad física, con tener un bienestar mental para todos los grupos poblacionales. Hay una cita que nos gusta mucho de Urban 95, de una publicación. Los juegos y las actividades físicas que se realizan en entornos exteriores pueden contribuir a incrementar el ánimo y el bienestar de madres, padres y responsables de crianza. Nuevamente, lo que mencionaba Leti, muchas veces pensamos el juego como una pérdida de tiempo o como algo que tiene que suceder en el momento libre y solamente para niñas y niños, pero los beneficios son muchísimo más amplios, más allá de jugar y de ver el juego como algo sin importancia. Otro de los beneficios que nos brinda esta perspectiva de las ciudades es la economía local, ¿no? Retención de familias en los espacios, crear espacios que sean muchísimo más atractivos, ahorro de espacios en cuestión de tener múltiples usos en un solo espacio o en una sola plaza o en un solo parque. Beneficios sociales, evidentemente, esos, como lo decíamos, ¿no? El generar estos vínculos y estas relaciones interpersonales entre cuidadores y responsables de crianza. Y justo algo que hemos estado platicando mucho para el podcast es de qué manera nos relacionamos. El juego es un gran vehículo para crear estas relaciones con otras personas, pero también para conocernos y que va nutriendo justo las relaciones que tenemos con los demás. Otro de los beneficios es crear comunidades más fuertes, generar comunidades, generar y crear tiempo en compañía de comunidades, de nuestras propias comunidades, pero también de otras. Nuevamente, la interacción social y la inclusividad y accesibilidad forman parte de estas comunidades que se van haciendo muchísimo más fuertes. La resiliencia también es otro de los beneficios. Muchas veces trasladamos la resiliencia a los seres humanos, pero creemos que en el momento en que las ciudades y los entornos sean los que carguen con esta responsabilidad y sean los paisajes y las plataformas resilientes, justo generarán comunidades más fuertes y espacios para que niñas y niños, adultos, adolescentes tengan muchísimas más posibilidades de crear, de interactuar, de ser responsables, de conocerse, de autocontrolarse, de autorregularse, etc. Y bueno, otro de los grandes beneficios que siempre que nos llama mucho la atención y siempre lo estamos como mencionando, es un beneficio de naturaleza y sostenibilidad. Nuevamente, creemos que la vegetación y la naturaleza tienen muchísimo que ver y va de la mano y jamás podría ir separado de estas ciudades que tienen perspectiva infantil. La conexión con la naturaleza crea seres humanos muchísimo más empáticos, conscientes con el medio ambiente, con esta crisis climática que estamos viviendo día a día. Ya no podemos pensar el medio ambiente y la naturaleza como algo separado o como algo que hay que resolver o que se va a resolver. Es algo urgente tomarlo en cuenta para la planificación de las ciudades desde el día de hoy, ¿no? Bueno, y que además es lo una tuvimos que haber manera tomado desde hace mucho. Perdón, y que además es una manera también de hacer justicia para todos los seres humanos, ¿no? Ahora, todo esto, y ya vamos hacia qué es paisajes de juego, todo esto, todos estos datos, digamos, estos conceptos que les estamos mencionando, usualmente están en otro idioma. Y yo creo que por ahí
de la ANPR nos ponen esto, de repente estas pláticas, estos temas que son tan importantes para el desarrollo de las ciudades desde una perspectiva humana, de repente se hablan en otro idioma, ¿no? Hay poca investigación del juego en México y en Latinoamérica, no hablamos en español del juego en Latinoamérica, en México, ¿no? A veces hasta pareciera que nos hablamos las mismas personas. Entonces, si bien podemos aprender muchísimo, obviamente, de esto, también creemos que puede volverse una barrera, que el lenguaje se puede volver una barrera para que no hagamos conciencia del tema. Se puede volver una barrera para que podamos apropiar y tropicalizar las buenas prácticas hacia nuestro territorio o nuestros territorios, ¿no? Entonces, Mariana por ahí ya estuvo mencionando la palabra podcast. Entonces, Paisajes de Juego básicamente es una miniserie en formato podcast donde se explora la transversalidad del juego desde diversas perspectivas del conocimiento humano hacia el entendimiento de la planificación y diseño de ciudades amigables con las infancias. Esto evidentemente es un campo de estudio relativamente emergente con miras hacia la transformación de las ciudades del futuro, pero todo es en español, todo es de experiencias en Latinoamérica y básicamente es nuestra manera de invitar a todas y todos a jugar con nosotros, a hablar de juego, a intercambiar experiencias de juego y intercambiar también historias de comunidades de juego, de comunidades que han sido transformadas desde el juego y tal vez que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos jugando, pero que también somos parte de esa gran comunidad. Entonces, así como este mes ha creado o ha ido creando a través de los años y este mes lo vemos como mucho más robusto de cómo somos una comunidad que disfruta los parques, que festejamos los parques y que trabajamos por ese gran reto. Nosotras queremos formar esta comunidad también donde de las personas que vamos a jugar a los parques, que vamos a jugar a la calle, que queremos que niñas, niños y adolescentes puedan jugar en su ciudad, puedan sentirse seguros jugando y que además nos inviten, ¿no? Entonces, un poco de lo que les contamos anteriormente, nos damos cuenta que el adultocentrismo dirige agendas políticas y materializa un entorno urbano hostil, donde la injusticia socioespacial domina las calles, invisibiliza a la población infantil en nombre de su propia seguridad. Impacta evidentemente negativamente las interacciones de generaciones y generaciones con el espacio público. Y como ya les dije, queremos que de alguna manera el lenguaje no sea una barrera más al respecto. Entonces creamos un poco una locura que nuevamente nos acompaña Cool Hunter MX porque ellos también, ¿no? Son un medio de comunicación que buscan generar contenido en español, que quieren llegar a México y Latinoamérica y poner el ojo en estas nuevas perspectivas urbanas e ir avanzando, digamos, ir reconociendo la evolución de pensamiento del status quo y cómo es que esto va transformando e impactando la vida de las personas y en este caso de niñas, niños y adolescentes. Entonces en esta miniserie lo que hacemos es juntar a diferentes agentes de cambio, intercambiar experiencias y aprendizajes desde el contexto latinoamericano y las compartimos en español. Nuestra primera temporada tiene 4 capítulos: juego y aprendizaje, juego y ciudad, juego y medio ambiente, juego y género. Aquí para nosotras es muy importante saber, o bueno, que quede claro que desde nuestra perspectiva el juego se sostiene por sí mismo, pero la responsabilidad es transversal, se debe
compartir entre diversos actores y disciplinas del saber. Entonces, creemos que si hablamos del juego como en colaboración, como con desde otra perspectiva, podemos crear como una conciencia mucho más grande y una red de expertas y expertos o agentes de cambio que también vean, que se den cuenta que también están jugando, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos a gente de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, también tenemos por ahí unas personas de España, evidentemente tenemos invitadas e invitados de México, y bueno, iremos creciendo nuestro roster, ¿cómo se dice? Nuestra lista de invitadas e invitados. Entonces, si les gustaría sumarse a hablar de juego, mándennos un correo, nosotras encantadas. La idea es, como ya les dije, empezar a generar estas conversaciones del juego. Y, por ejemplo, para contarles un poco, no les podemos spoilear mucho ni quiénes son todavía, el chiste es que lo escuchen, ¿no? Que se empapen de estas perspectivas, y son episodios muy cortos, cuando muchos serán 30 minutos, para que sea algo fácil de escuchar, fácil de digerir, y que podamos ir presentando nuestro entendimiento del juego. Y Adelante. creo que algo importante que ya mencionabas es que justo a veces encapsulamos el juego a cierta área o a ciertas personas o a cierto nicho o incluso solo a niñas y niños. Y justo lo que nos ha pasado con invitados es que a veces pues ni siquiera estaban como conscientes de que el juego empieza a empapar todas las disciplinas y todas las profesiones y el día a día de todos los seres humanos en la ciudad o en entornos rurales. Entonces, sí, como decía Leti, son episodios como muy cortitos, son charlas como muy amenas, hacemos preguntas que nos parecen interesantes y bueno, desde los invitados, ¿no? Creemos que son personas que pueden como venir a abonar al tema, que resulta súper interesante escucharlos en otro formato muchísimo más casual y menos como rígido o estricto o cuadrado, sino en realidad queremos como justo ver de qué manera el juego, porque nosotras lo vemos, lo vivimos y lo vemos como en estas investigaciones, proyectos, etcétera, pero justo cómo empieza a empapar el juego con otras disciplinas, creo que resulta súper interesante, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas otra vez no puedo decir nombres, pero una invitada que tuvimos que es abogada? Y entonces ella, una de las preguntas que se hace es, ¿qué persona, proyecto o situación te acercó al juego, no? Y entonces ella nos decía, bueno, yo era abogada y a través de un proyecto, ¿no? Que estaban haciendo un parque comunitario, pues se dio cuenta que el juego en realidad es una de esas maneras justo de hacer y de promover la justicia en los entornos urbanos para todas y todos desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces se enamora del juego y así es que llega a ser ahora agente de cambio del juego, ¿no? O como también tenemos en los espacios de juego, como hay varios actores y a veces nos pasa que trabajamos un poco en silos, ¿no? Y no estamos hablando entre nosotros. Entonces, por ejemplo, por ahí nos decían alguien que se dedica como a la producción, que nos decía, bueno, es que también a nosotros nos interesa acercarnos a los demás actores, ¿no? ¿Cómo es que podemos generar diálogos para diseñar mejores espacios? O alguien que de plano lleva la bandera y no importa, o sea, que ha ido cambiando a diferentes organizaciones y siempre, pues es como el abanderado del juego, ¿no? Y cómo se puede ver el juego otra vez, desde muchas perspectivas, pero también incluirlo en diversos proyectos.
cómo el juego ha ido encontrando algunas personas, otras lo hemos encontrado, ¿no? Y cómo cada una de nosotras va llegando a eso. De hecho, Mariana y yo también llegamos desde caminos diferentes. Sí, y creo que algo que para mí en lo personal resulta como muy interesante en cada uno de los episodios que hasta ahora tenemos es el concepto de juego que tiene cada invitado, ¿no? Porque para todos es distinto, para todos tiene estas anécdotas que nutren ese concepto y que las experiencias personales definitivamente tienen muchísimo que ver con cómo entendemos el juego y cómo vivimos el juego ahora que somos adultos. Entonces, sí, se vuelve como muy interesante empezar a hacer como estas intersecciones entre distintos conceptos del juego, desde la arquitectura, desde el urbanismo, desde trabajar con comunidades urbanas o comunidades rurales, desde ser abogados, pero que ahora se dedican al juego todos los días y que es una lucha casi social. Entonces, justo el concepto de juego que empiezan como a, a compartir todos los invitados resulta pues muy nutritivo para todos, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, creo que ya les contestamos un poco esta pregunta, ¿no? ¿Por qué un podcast del juego y qué es lo que buscamos? Pues buscamos generar contenido en español, generar más diálogo acerca del juego, como ya lo dijimos, desde diversas perspectivas, y esperamos que eso después pueda generar conciencia, que eso mismo genere otras pláticas, ¿no? De juego desde nuestra perspectiva. No tenemos que ser expertos, todas y todos jugamos cuando éramos niños, entonces todas y todos somos expertos en juego, solamente hay que acordarnos un poquito de cómo es que se juega. Hacia el futuro lo que buscamos es generar 3 temporadas más. Hay mucha tela de donde cortar, hay muchos temas que se relacionan con el juego. Buscamos alianzas y patrocinadores por si alguien por ahí nos quiere conectar con alguien. Pero juego y política, juego e historia, juego y arquitectura, juego y discapacidad, juego y seguridad, juego y participación, juego y academia, juego y primera infancia, juego y vivienda, juego y justicia espacial, juego y alimentación, juego y movilidad, y así hay muchísimos más, ¿no? Siempre se puede integrar la perspectiva del juego a todos estos puntos. Y Por bueno, acá andan diciendo juego y diseño industrial y por supuesto. juego y diseño industrial, eso está bueno, hay que agregarlo. Y bueno, ya nada más hacia terminar, porque queremos entablar un poco un discurso con los que nos estén viendo, con las y los que nos estén viendo. Bueno, esta primera temporada tiene el respaldo de Jumbo y la miniserie tiene el respaldo de Salzburg Global Seminar y de la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Muchas gracias. Y bueno, como ya les mencionamos, es un proyecto piloto entre Masia Studio y Cool Hunter. Si quisieran saber más del proyecto o de nuestro trabajo, como ya mencionaron al inicio de la plática, nosotros somos un estudio de arquitectura, pero nos gusta platicar mucho de juego y platicarlo con muchas personas, presentarnos en diferentes plataformas para generar mucha más conciencia y mucho más contenido acerca del juego en español. Muchísimas gracias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, no solamente para más información de paisajes de juego, sino para todos los proyectos que estamos desarrollando que justo se intersectan y luego por eso nació Paisajes de Juego. Entonces, bueno, pues sí, muchas gracias y yo creo que entramos como a la pregunta a la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana y Leti. La verdad es que nos tuvieron así con el oído y el ojo pegado a todo lo que nos mencionaron, y ya hay muchas personas preguntando acerca de la miniserie de podcast. Entonces, si nos quieren platicar dónde podemos encontrarlo, cuando ya lo publiquen, en qué plataformas van a estar, para poder estar ahí.
Todo se va a lanzar desde Cool Hunter, también se va a crear como una fichita de cada episodio para que se pueda encontrar por podcast, por contenido escrito, por todos lados, y va a estar disponible en Spotify, Apple Podcast creo que se llama, YouTube, y creo hasta que ahorita también. eso sabemos. YouTube en el canal de Cool Hunter también, y algo que olvidamos mencionar es que en YouTube todos los episodios van a tener a una persona que hace el lenguaje de señas mexicano para que también sea accesible. Muchísimas gracias por comentarnos. Ya saben, tienen que estar pendientes de las redes sociales de Más Estudio, de Cool Hunter y también de la NPR, que los vamos a apoyar un poco con su promoción para que puedan enterarse cuando ya estén los episodios y puedan saber más. Y como decía Mariana, vamos a entrar a una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Si hay algo que ellas mencionaron que les gustaría saber un poquito más, pueden utilizar la sección del chat o de preguntas y respuestas. Continuando con este tema del podcast, nos preguntan cuándo es el estreno. Todavía no tenemos fecha específica, pero espérenlo para noviembre. Penso. Muy bien. Ya para que se lo echen cuando estamos haciendo el relax hacia la diciembre, Navidad, ajá. y lo escuchen con en calma. las vacaciones. Exacto. Bueno, aquí tenemos una pregunta acerca del tema del juego libre. Luis Roman, director de la NPR, que también estuvo presenciando y escuchando el webinar, pregunta qué necesita el movimiento del juego en América Latina para poder definirse y transformarse en una prioridad para los gobiernos municipales. ¿Son políticas públicas, reglas de operación de los programas, educación entre los ciudadanos de su importancia u otros? ¿Y cómo podemos sumar todos a este movimiento? Pues todo lo anterior, Dios. ¿no? Todo lo anterior en una licuadora. Todo lo anterior al mismo tiempo. De hecho, creo que es algo que tocamos en el último episodio que grabamos, como que iba primero, ¿no? Y de qué manera se prioriza esta agenda en las distintas, en las distintas áreas de una metrópoli. Sí, pero también justo el hacer comunidad, o sea, creo que el que nos conozcamos, nos veamos las caras y justo como decía Mariana, podamos tener una plática en un entorno mucho más, como mucho más tranquilo, ¿no? No todo el tiempo estamos haciendo proyectos, negocios, etcétera, sino más bien en realidad como hablar a un nivel humano de qué es lo que buscamos y por qué estamos en este tema. Y una vez que va creciendo, es más, la NPR es un gran ejemplo, ¿no? O sea, una vez que va creciendo la comunidad, pues es mucho más fácil generar un momentum, ¿no? Como ese impulso para transformar, porque depende de los países, hay ciertos reglamentos, hay países que tienen mucha reglamentación, hay otros que no tienen, hay otros que, como en México, que seguimos la norma europea, o la de Estados Unidos, o la que viene, ¿no? Con algunos de los módulos de plástico. Entonces, sí, creo que depende, hay ciertas cosas que son específicas para cada país. Nosotras identificamos que una de las cosas que faltaba es comunicación, contenido en español y una generación de comunidad. Que creo que es más que nada, como mencionabas, Leti, el poder tener estos diálogos, ¿no? Este espacio de apertura y sobre todo el escuchar cuáles son las necesidades, qué es lo que necesita en el contexto en el que cada comunidad se encuentra en ese momento. Sí, sí, sí. Tenemos aquí otra pregunta. Tomando en cuenta un proceso de empresa privada, si están realizando un parque, o sea, en el proceso del diseño del parque y realizándolo, ¿qué sería lo principal a tomar en cuenta? Para el diseño de un parque. Y de los juegos del mismo, sí. El proceso de la construcción del parque, todo lo que... Únanse a nuestro taller, que también estuvo en el mes de parque. Sí, pues creo que otra vez son un montón de cosas las que hay que tomar en cuenta, pero otra vez, ¿no? Regresamos un poquito al contexto.
y a las comunidades y a hacer y a diseñar espacios que respondan a las necesidades de las comunidades. Entonces, son un montón de cosas que es importante tomar en cuenta. Otra vez, no son espacios aislados de la ciudad, sino que no es una acupuntura, tienen que estar conectados, hay que tomar en cuenta temas de movilidad, accesibilidad, etcétera, pero justo que responden a un contexto. Pero sí, en nuestro taller tocamos Sí. esa parte. Justo nos estaban preguntando también eso y es como, de repente es como jalar como muchos hilos, ¿no? Entonces es como conocer, no sé, tipos de juego, importancia del juego en el desarrollo integral, entendimiento del contexto. Definitivamente hacer un proceso de participación sí o sí y un proceso real, ¿no? Donde sí escuchas a niñas, niños y adolescentes, sí escuchas a las mamás, a los papás, a los abuelitos, etcétera, y además los pones en conjunto y luego todo eso, otra vez, lo metes a la licuadora y generas un proyecto o una propuesta que nuevamente se retroalimenta, ¿no? Entonces, es largo. O sea, es largo, pero sí es todo al mismo tiempo. Y creo que también no solamente para empresa privada, sino también para procesos de gobierno. Creo que justo ya se está viendo más, pero el tener a un aliado o a un experto dentro del equipo interno y a alguien interesado en crear espacios conscientes y en crear espacios que realmente estén diseñados desde una perspectiva humana, es importantísimo, porque si no los tiempos, los presupuestos, siempre esos dos factores aplastan los demás y las demás variables. Entonces creo que tener a alguien en el equipo interno, o puede ser alguien externo, pero tener a alguien que abone con esta perspectiva y priorizar justo los distintos elementos dentro de un proceso, porque a veces nosotras también estamos muy conscientes que a veces no se puede cubrir todo el proceso por tiempos, por presupuesto, etcétera. Pero creemos que tener a alguien que, pues, conocedor y experto que ayude en el proceso es indispensable, tanto empresa privada como gobierno. Claro, y que hay un balance, porque como decíamos, todo tiene que ser, no hay una fórmula perfecta, entonces todo tiene que ser acorde a, como mencionaba Mariana, el tiempo, el presupuesto, pero no se puede olvidar estos otros ingredientes de la participación, el contexto, el escuchar, el poder involucrarse, ¿no? Porque no es solo para la creación del espacio el tomar en cuenta a la participación ciudadana, sino también el después, ¿no? El real aprovechamiento del espacio, la apropiación del mismo, entonces no es solo como, bueno, ya se creó y ahí está, hiciera lo que querían, sino todo lo que genera después. Cintia tiene una pregunta. Sí, es más relacionada con el podcast, pero ¿qué te parece si regresamos a los comentarios que son más apegados a lo... Bueno, aquí tenemos unos comentarios, tenemos agradecimientos a ti, a Mariana, a Leti, por compartir su talento y experiencia. Mencionan que hay un gran reto que se tiene que resolver con el futuro de las ciudades, el invertir en recursos, en conocimiento, planeación en la niñez y en el juego, que es lo más inteligente que podemos hacer. Siempre decimos que pues, son el futuro de los países, y aunque pueda sonar un poquito cliché, pues es la verdad, ¿no? Es lo que les estamos dejando y cómo los estamos apoyando en su desarrollo. Pero justo también entender que son el presente, o sea, sí son el futuro, pero también la manera en la que se comporten en el futuro tiene que ver con lo que les sucede hoy y lo que experimentan hoy. Exactamente. Les mandan saludos desde Costa Rica y mencionan que es importante co-crear, co-diseñar y hacer consulta con los niños y niñas de cómo quieren sus espacios, sus juegos, sus parques, sus ciudades. Estos temas deben estar incluidos en las políticas públicas para poder tener insumos de diseño y poder realizar propuestas desde los usuarios. Definitivamente. Justo Mariana siempre dice que nosotras terminamos nada más de traductoras. Entonces, en realidad es lo que nos dicen niñas, niños y la comunidad, y solo pasa por una traducción hacia cómo transformar el espacio. Claro. Bueno, regresando, Leti, Mariana, un poquito al podcast, cuéntenos, ¿lo van a estar haciendo a través de Masia
o vamos a poder encontrar alguna liga, porque estaría interesante que podamos enviar en el correo posterior a este webinar con la liga de este webinar, todas las redes sociales de Masia para que no se pierdan nada de lo que hacen y sobre todo si tenemos una liga específica o todo va a ser a través de Masia. La liga en realidad del canal de YouTube principal va a ser el de Cool Hunter. Nosotros no tenemos canal de YouTube, pero ellos sí, entonces va a ser a través de ellos. Y ya nada más en nuestra página pues habrá como una mini página del proyecto. Ahí se irán subiendo cada uno de los episodios. La verdad es que nuestra estrategia es que va a estar lo más disponible posible, ¿no? Cool Hunter tiene muchos más canales y muchos más seguidores que nosotras, entonces por eso también la colaboración, ¿no? Para que lo pudiéramos dar a conocer a un público mucho más general, ya no al público experto, que es siempre nos juntamos y platicamos, sino más bien cómo podemos trascender hacia el público general, ¿no? Hacia el público que vive y experimenta desde otra perspectiva muy subjetiva, pues su ciudad. Entonces, les pasamos el canal y nosotras en nuestras redes estaremos compartiendo. Excelente. Y también como nuestros correos, tanto los personales. Ay, te pusiste en silencio. Perdón. Que también nuestros correos personales o en hola@masiaestudio, o sea, si tienen dudas o si quieren, dudas, comentarios, lo que sea del podcast, porque también creo que estaba leyendo algo del taller, o sea, siempre estamos como muy, muy atentas ahí a responder pues del podcast o del taller o cualquier otra duda. Nos preguntan acerca del taller que mencionó Leti, lo pueden encontrar, ahorita nos va a contar un poquito más del taller, pero también pueden encontrarlo en el calendario oficial del mes de los parques, ahí está la liga, del registro, el costo, lo que van a aprender, lo que van a estar mencionando, pero Leti y Mariana, si quieren comentar un poquito más acerca del taller. Sí, pues en realidad van como muy de la mano. El taller en realidad fue parte de lo mismo, o sea, de observar que no existía una manera de acercarse a todas estas vertientes que tienen que ver y verlo desde la perspectiva del juego hacia el diseño y la planeación de las ciudades. Entonces, como que nos ha tocado en muchos proyectos, no sé, con municipalidades o con privados, así como ir, nosotras decimos, ir evangelizando del juego, ¿no? Y luego se acercan a nosotras a pedirnos, bueno, una capacitación o cosas así, y siempre se va como adaptando. Entonces, pues también veíamos como que de repente había otras personas que estaban interesadas y que siempre nos pedían, ¿no? Como recomendaciones de bibliografía y cosas así. Entonces creamos un taller que se llama Introducción para el diseño del juego y las infancias urbanas. Y es un taller de 8 horas, muy sencillo, es una introducción, pero justo es como para encaminar a quien después quiera adentrarse mucho más en el tema, ¿no? Como ya dijo Vi, por ahí están las fechas, cómo se pueden inscribir y la idea es seguir compartiendo conocimiento. Y el taller es se creó para público en general, pero hemos hecho ajustes porque a veces nos piden, ¿no? Si es como para servidores públicos o para un perfil muchísimo más específico, empresas privadas, etcétera, se hacen como ciertos ajustes. Entonces, bueno, sí, ahí están las fechas de lo del taller y la información que lo pueden tomar aunque no estén aquí en Ciudad de México, de manera virtual. No se pueden perder el podcast, los talleres, todo el contenido que genera Masia siempre es muy interesante. Y aquí tenemos un comentario que dice, sería muy interesante poder seguir haciendo nuevas alianzas y seguir uniendo Latinoamérica. Totalmente, justo es lo que queremos lograr desde la NPR, desde Masia, desde el mes de los parques, el poder seguir uniendo, el tener diálogo, el poder conocer experiencias que de otros países que tal vez han pasado por lo que nosotros estamos pasando, viceversa, el poder unir esfuerzos y que no estén aislados para poder generar pues mayores resultados, ¿no? Y el no estar solos, no estamos solos en esta tarea, es solo pues ir como
pues teniendo la pista de todas las organizaciones, de todos los liderazgos y de todos los proyectos que se están haciendo. Pues, Leti, no sé si quieres poner la última diapositiva de la presentación para que puedan volver a ver las personas sus datos de contacto, aunque ya los compartieron los correos, pero por cualquier cosa se los dejamos aquí. Recuerden que les vamos a enviar este webinar, también lo pueden encontrar dentro de www.anpr.org.mx por si lo quieren volver a ver. Por si quieren tener contacto con Mariana y Leti, pueden contactarlas en Más Estudio o con los correos que ya se dejaron en el chat. Ellas siempre están dispuestas a ayudar y saben que también desde la ANPR podemos ayudarlos y apoyarlos con lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Leti y Mariana. Siempre un placer tenerlas en los espacios de colaboración. Recuerden también que el próximo miércoles a las 4 horas CT, hora Ciudad de México, vamos a tener otro webinar donde nos va a acompañar Mariana Prone desde Salta, Argentina. También recordarles, aprovechar este espacio que ya salió la nueva edición de la revista Parques. Ya avanzamos otra vez con esta revista, van a poder encontrarla, también las vamos a dejar en las ligas del correo para que pues tengan todo a la mano. También tenemos una colaboración y una sorpresita en esta nueva edición de Leti, si quieren igual volverla a leer de sus palabras. Muchas gracias. Sí, y pues nada más recordarles que seguimos con las actividades del mes de los parques, seguimos con los webinars gratuitos, por si hay algún despistado por ahí, es cada miércoles a las 4 de la tarde, vamos a tener un webinar nuevo, y recordarles que la clausura también va a ser al día siguiente, es jueves 28. Viernes 29. Viernes 29 a las 4 de la tarde es la clausura para que puedan acompañarnos y seguir festejando los parques. Muchísimas gracias a Leti y a Mariana por acompañarnos, a Victoria, y a todos por estar aquí. Saludos a todos nuestros grandes invitados en toda Latinoamérica. Cuídense mucho. Gracias. Que vivan los parques, sigan celebrando el mes de los parques. Hasta la próxima. Bye. Bye, gracias. Gracias.